desde esta pregunta. Hola Bogdan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también. Bueno, si queréis contestar, ir contestando, pero yo voy explicando, ¿vale? Acordaos que esta fue la última pregunta que hicimos la semana pasada y es una pregunta que tiene una mala formulación, ¿vale? Si el turismo quiere girar a la izquierda, inevitablemente en el giro de izquierda va a tener que pisar el sentido contrario. Pero ya el debate lo hicimos la semana pasada. Esta pregunta, sobre todo, quiere incidir en dónde te colocas, ¿vale? Dónde te colocas, dónde frenas, dónde te detienes, dónde cedes el paso, dónde valoras la posición, ¿vale? ¿Cuál es la posición junto antes de la ejecución de la maniobra? Entonces, claro, esta pregunta muchas veces la gente cuando se la encuentra por primera vez, es que es lógico, ¿no? Para girar a la izquierda tendrás que pisar el sentido contrario. Encima es que en esta foto invita a que lo hagas del tirón. No sé dónde está la intersección, ¿vale? Pero en esta foto no hay tráfico en sentido contrario, o sea que cuando llegue el momento de girar a la izquierda, la línea adosada que te toca a ti es la discontinua, que es la que está más cerca de ti. Tú sí que puedes adelantar, tú sí que puedes girar a la izquierda, tú sí que podrías incluso el cambio de sentido en un solo giro sin molestar a nadie. De esto hablo poco en clase porque no le veo mucha dificultad, ¿no? Pero cuando hay una línea adosada a otra, pues tú tienes que trabajar con la que está más cerca de ti y para ti es la línea discontinua en esta situación. Vale, acuérdate de leer bien las preguntas de los test, que aquí es muy importante destacar si la vía es de sentido único o si la vía es de doble sentido para ver dónde me coloco. Y acuérdate que voy a ir directamente a ese carril que popularmente se ganó el nombre de carril de la muerte. Sí, cuidado, ¿vale? Porque hay una configuración bastante arriesgada, una configuración de calzada. Dice que esta calzada, desde este bordillo hasta este bordillo, es la calzada que tiene doble sentido. Hasta aquí no hay nada a destacar, una calzada de doble sentido. Pero lo extraño es que tiene 3 carriles y las líneas que delimitan esos carriles son discontinuas. Entonces, ¿qué pasa con esta configuración? ¿Qué pasa? El carril de más a la derecha para ti, el carril de más a la izquierda para el sentido contrario y el carril central, ese carril es de uso compartido en el mismo momento para ayudar a 2 maniobras. La maniobra que estamos hablando de cambio de dirección a la izquierda, ¿vale? Y también ayudaría a la maniobra del adelantamiento. El problema es que ese carril central, nadie es propietario de él, con lo cual puede ser utilizado por ambos sentidos de circulación en el mismo momento y aquí lo que ocurría es que habían fallos de cálculo. Bueno, se iniciaban adelantamientos simultáneamente, o uno que se preparaba para girar a la izquierda y el otro que iniciaba un adelantamiento haciendo un mal cálculo de velocidades y distancias. Bueno, esto en la calle ya no te lo vas a encontrar, esta configuración tan peligrosa, pero en las preguntas de los test sí que salen. Vale, entonces, acuérdate que esto se llama cambio de dirección a la izquierda, ¿vale? Y no lo confundas con esa otra maniobra llamada el cambio de sentido, que bueno, pues simplemente pongo una imagen para que tú sepas qué es lo que es dar media vuelta, circular por la misma vía que circulabas pero en el sentido contrario, y uno de los fundamentos de esta maniobra es que lo puedas hacer en un solo giro y sin molestar a nadie. Vale, pues eso. Nada, no me enrollo más y pasamos a la siguiente pregunta. Y ahora sí que esta pregunta es nueva para todos los que estáis en clase. ¿Qué pasa durante los 2 primeros años a la obtención de tu primer permiso? ¿Qué es lo que pasa? Ok, es esa. Voy a hacer una recapitulación de qué pasa durante los primeros años. El primer año, ¿vale? El primer año es para llevar la L,
en la parte posterior izquierda, en el lugar mejor visible. Eso es lo que dice el reglamento. 2 años, ¿vale? 2 años sometidos a la tasa de alcohol reducida, que sí, que puede ser 0,15 miligramos por litro de aire o 0,30 gramos por litro de sangre. Vale, esto es para los 2 primeros años. Y también durante los 2 primeros años de vuestra obtención de vuestro primer permiso, vais a salir de la autoescuela con 8 puntos, Pórtate bien, ¿vale? Esos 8 puntos durante los 2 primeros años, y cuando pasen esos 2 primeros años, si no has cometido ninguna infracción de las que restan puntos, automáticamente te hacen la recarga de hasta 12 puntos, ¿vale? Luego, cuando tienes 12 puntos, ¿vale? Cuando tienes 12 puntos, tienen que pasar 3 años más, ¿vale? 3 años más para tener 14 puntos. Y cuando tienes 14 puntos, ¿vale? Pues paciencia, todo llegará. 3 años más sin cometer ninguna infracción de las que restan puntos. Para tener el 15avo, nadie puede tener más de 15 puntos. Total, que el primer año es para la L, el primer año de la obtención de tu primer permiso. Los 2 primeros años de la obtención de tu primer permiso. ¿Qué puede pasar a los 3 años? ¿Qué puede pasar a los 3 años? Se me viene una cosa en mente. A los 3 años vas a pasar la primera y... Ay, perdón. No. A los 3 años vas a poder conducir motocicletas de hasta 125 centímetros cúbicos en territorio nacional. Vale, no es que te regalen el A1, pero es el equivalente a lo que se puede conducir con el permiso A1. Y a los 4 años, ahora sí, lo que se me viene en mente es que pasarás la primera ITV desde la fecha de primera matriculación de tu turismo, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, es un poco la cronología, 1 año de L, 2 años de alcohol, 3 años para conducir motocicletas hasta 125, sabéis de qué os hablo, ¿no? Y 4 años conforme que pasarás la primera ITV de tu turismo, si es un turismo nuevo de trinca. Vale, no tenéis 16 años, Bodan. Esto supongo que lo quieres relacionar con el permiso. Bueno, vamos a hacer qué pasa con 16 años. Con 15 años tú puedes obtener el permiso AM, el de ciclomotor. Con 16 años tú puedes obtener el permiso A1. Si tienes mucha ansia de conducir ya un vehículo más o menos en condiciones que te permita hacer un trayecto como de... Ah, vale, bueno, pero no, o sea, no los... 16 años para... No, o sea, para los puntos, no hagas un sumatorio, ¿vale? No hagas un sumatorio porque el primer año de L, ¿vale? 2 años de la tasa de alcohol, 3 años de conducir, pero no hagas un sumatorio, Y con los puntos, sales de la autoescuela con 8 puntos, cuando pasen 2 años 12, cuando pasen 3 años 14 y cuando pasen 3 años más 15, o sea que en total tendrás 15 puntos cuando hayan pasado 8 años. 2 años con 8 puntos, vale, pasas a 12. 3 años más para 14 puntos y 3 años más para el 15avo. Al cabo de 8 años tendrás los 15 puntos si no has cometido ninguna infracción de las que restan puntos. Sí, se pueden ir solapando, estos timings se pueden ir solapando. Vale, una cosa. Hoy hablando con una chica que subió examen hace unos días, me dijo que una de las preguntas que falló era respecto a la vía para automóviles. ¿Qué pasa con la vía para automóviles? Lo que pasa es que aquí en Cataluña no hay ninguna vía para automóviles y entonces no puedo poner ejemplos de este tipo de vía.
Lo que sí que tenemos son autopistas y autovías, por ejemplo, para ir a Barcelona, la C31 es la autovía. Acuérdate que por la autovía podríamos ver incluso a un ciclista de 14 años circulando por ella de manera excepcional. Luego tenemos la C32, que es la autopista de los túneles. Hay que pagar un gran peaje, ya lo conocéis. Bueno, y lo que no es autopista y lo que no es autovía son las carreteras convencionales a punta pala, que es lo que más hay. La carretera convencional que va para Cubellas, la carretera convencional que va por el Pantano, la carretera convencional que se llama Nacional 340 que pasa por Vilafranca, unos buenos arcenes y tal. Y de vía para automóviles no hay ejemplos. La vía para automóviles es como una carretera convencional, pero de muy altas características de buena calidad. ¿Vale? La vía para automóviles casi que podría ser una autopista o una autovía, pero no lo puede ser porque se comparte el doble sentido de circulación en la misma calzada. Bueno, ¿cómo se llama vía para automóviles? Quizá lo más interesante que hay que saber es esto. Y es que si se llama vía para automóviles, la circulación mayoritariamente tiene que ver con que circulen automóviles. Aquí están. Los automóviles son los vehículos que con más frecuencia vemos circular por las vías públicas. Un turismo, sí, es un automóvil, pero es que un autobús también es un automóvil, y un camión, y un furgón, y furgoneta, y mixto, automóviles. La motocicleta también es un automóvil. ¿Qué pasa en las vías para automóviles? ¿Qué pasa? Pues que no pueden circular los otros vehículos como vehículos especiales. No podemos ver por ahí tractores, excavadoras, pavimentadoras, no podemos ver tampoco ciclomotores, no podemos ver bicicletas. Sí que podemos ver remolques y semirremolques porque como van enganchados a los automóviles, pues no hay problema. Entonces, la diferencia entre carreteras convencionales, que es de lo que más hay, a la vía para automóviles, es que la vía para automóviles tiene esta restricción. No pueden circular vehículos que no sean automóviles. Sin embargo, en las carreteras convencionales sí que podemos ver vehículos especiales, sí que vamos a ver tractores, excavadoras, sí que vamos a ver ciclomotores por los arcenes, o si no hay arcenes, pues por la parte imprescindible derecha de la calzada, bicicletas, ¿vale? Esa es la diferencia entre carretera convencional y vía para automóviles. De velocidades tienen la misma cifra asignada, por mucho vía de automóviles que sea, 90, 80, ¿vale? Pero la diferencia es esta: en carreteras convencionales sí que vas a poder ver vehículos especiales, ciclos y ciclomotores, claro que sí, pero en la vía para automóviles, como su propio nombre dice, la circulación queda limitada a lo que son automóviles, que son los vehículos que con más frecuencia vemos circular por las vías públicas. Vale, muy bien, voy a pasar a la siguiente pregunta si os parece bien. Eso es, si no cometes infracciones que restan puntos, vas acumulando los puntos, eso es. Sigo. Vale, a ver qué vais diciendo. Vale, sí, tiene que ser esa, ahora veremos una imagen y encima nos falta información. Nos tendrían que decir si ese desgaste irregular es principalmente por los bordes
o es principalmente por el centro. Vamos a ver esta imagen para que veáis lo que ocurre con las presiones de inflado si no son correctas. Si la presión de inflado es la correcta, es la que indica el fabricante, y acuérdate que la presión de inflado la tomaremos con el neumático en frío, que no hayamos rodado más de 20 minutos o media hora, bueno, pues el desgaste del neumático es inevitable. El desgaste del neumático será uniforme y de manera regular. Pero si no llevamos la presión adecuada y el problema que se produce con más frecuencia es la falta de presión, la forma que toma el neumático, esta forma así más fofa y chafada, te supone un desgaste irregular, principalmente por los bordes. También hay un incremento del consumo de combustible y por supuesto que hay una pérdida de adherencia, el dibujo no trabaja bien y sobre todo en las curvas se desestabiliza mucho el vehículo. Con el exceso de presión, que esto ya es un problema tuyo, que es que no te fijas bien en el manómetro o no te fijas bien en las cifras que te dice el fabricante, pues con ese exceso de presión hay un desgaste irregular por el centro. Hay algo bueno, mira, un menor consumo de combustible, vale, no es una buena medida de ahorro por un tema de seguridad y también una pérdida de adherencia porque hay menos superficie de contacto con el pavimento. Con lo cual, muy bien que contestéis esto, ¿no? El problema es la presión de inflado no es la recomendada. Y bueno, pues ya está. Voy a pasar a la siguiente pregunta, si os parece bien. ¡Pim! Vale. Dun, 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 dun. ¿Esto es de ahora o es de antes? Esta es de antes, ¿no? Venga, ¿qué decís aquí? Va. ¿Tiene que ser un chaleco como tal? ¿O puede ser, yo qué sé, algo que me encuentre por mi casa? Ya tenemos debate, señores. Bueno, sí, hay debate. Aunque esto lo hayas contestado tú, Laura, pero algo de debate va a haber. ¡Atención! ¡Oh, Dios! Nos hemos ido al otro extremo. Este es el debate que se tenía que generar. A ver, para teneros en vilo, voy a explicar algo que puede generar este debate o esta confusión. Y la explicación tiene que ver con la circulación de peatones. Los peatones, cuando circulan de noche fuera de poblado, los peatones, cuando no existe buena visibilidad, pues se les exige, ¿vale? No se les exige el chaleco como tal, aunque en este vídeo pues se lo ha currado bastante, ¿vale? Pero no se le pide tanto, ¿vale? Los peatones, cuando no existe buena visibilidad, se le pide, a ver dónde lo pone, llevar un elemento luminoso o retroreflectante homologado que sea visible a una distancia mínima de 150 metros. El chaleco como tal no, pero prendas deportivas, muchas de ellas llevan unas tiras reflectantes, incluso las zapatillas. Las zapatillas ahí, las que sean, de salir a correr y no hace falta tampoco, pues también tienen por ahí unas tiras reflectantes que son capaces de reflejar la luz a una distancia mínima de 150 metros. Vale, pero no hace falta el chaleco como tal. Sin embargo, y estoy diciendo sin embargo, cuando es el conductor de un turismo, el conductor de un camión, el conductor de una furgoneta,
El conductor de una moto no. En la moto no hace falta ni chaleco, ni triángulos, ni el dispositivo ese luminoso que está ahora en transición para que el año que viene sea obligatorio. Pero aquí la pregunta va de... ¿Tiene que ser el chaleco este homologado con la etiqueta de homologación, reflectante, fluorescente, etcétera, etcétera? ¿O puede ser una prenda cualquiera? Vale, pues es la C, ¿vale? Lo que decimos con la A sería el caso del peatón, que hemos visto antes, que no se le exige el chaleco como tal, sino que cualquier prenda reflectante que cumpla ese requisito que se ha visto a 150 metros como mínimo, pues ya es correcto. Pero cuando hablamos de conductores gástate 3 euros, que tampoco vale mucho más, ahí en cualquier tienda de los chinos, por ejemplo, y te compras un chaleco de estos homologado, reflectante, con la tira esa de la Comunidad Europea, conforme la etiqueta de que está homologado y tal. Vale, muy bien. Aparte, a ver, la pregunta es de sí o no. Bueno, pues sí. Y además también complementamos la respuesta con ese dato, y es que el chaleco no puede estar en el maletero, el chaleco tiene que estar a mano, o en la guantera, o en la puerta, ¿sabes? En algún sitio que esté, pues eso, antes de salir del vehículo, que ya esté puesto. Y no lo suelen preguntar, me alegro de que no lo pregunten mucho, porque es una pregunta de ir a hacer daño, pero el chaleco es obligatorio para fuera de poblado, ¿vale? Si tú te lo quieres poner dentro de poblado, te lo pones, pero la obligatoriedad de llevar el chaleco, que sí, que tiene que ver con emergencias y con averías principalmente, pues esa obligatoriedad es para cuando estamos fuera de poblado. Vale, pasamos a la... Sí, debe de estar homologado y eso se comprueba en la etiqueta. En la etiqueta pone las letras CE, que son las letras de Comunidad Europea. Está homologado para la Comunidad Europea. Tiene unas propiedades fluorescentes determinadas y unas propiedades reflectantes, que sí, que tiene que ver con lo de los 150 metros también. Vale, muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La B también es falsa, porque me da igual si es de día o si es de noche, el chaleco hay que hacer uso de él. Lo que sí que es verdad es que a la hora de filtrar un poco, pues el chaleco es obligatorio para fuera de poblado. Vale, acuérdate que obligatorio es uno, aunque se recomienda llevar alguno más, por si vamos acompañados en el vehículo, pues que también se lo pongan en el caso de que tengamos que salir del vehículo y esperar ahí a ser atendidos. Vale, paso a la siguiente. Ahí lo llevas. Ostras. Den, 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 ñam. A ver. El claxon tiene 3 funciones. 1, evitar accidentes. 2, trasladar heridos al hospital. 3, advertir la maniobra de adelantamiento. Entonces, en el reglamento, y aquí estamos estudiando el reglamento no contempla, lo siento mucho, es decir, el reglamento no contempla utilizar el claxon para saludar, el reglamento no contempla utilizar el claxon para discutir, para increpar, para insultar, para cuando tu equipo gana un partido de fútbol, tampoco lo contempla esto el reglamento, sino que estas son las funciones que tiene el claxon. Entonces, aunque, ostras, no sé, yo diría que sí, ¿sabes?
Ya, es verdad, hay que sospechar de ellas, ¿eh? Ya sabéis que lo digo mucho en clase, aunque a veces es la respuesta correcta, ¿eh? Pero muchas veces sospechosas de ser falsa. Entonces, que va a ser muy tentativo hacer uso del claxon cuando el de delante está distraído y no atiende, pues eso, ¿no? Que un semáforo se ponga en verde y tú ahí esperando mientras se pierde el tiempo, el reglamento no lo contempla. Vale, entonces, lo que sí que quiero que tengáis bien ordenado de vías urbanas, vías interurbanas, bueno, te explico. Cuando utilizas el claxon para evitar un accidente, me da igual si estás dentro o fuera de poblado. Por supuesto que vas a hacer uso de él. Hay un caso que ya se contempla como evitar un accidente y es algo tan simple como que salimos de un garaje y tenemos que cruzar una zona peatonal y es la maniobra de incorporación a la circulación y entonces sin ánimo de ofender, eso también hay que tenerlo en cuenta, pues un par de toquecitos de claxon, pip pip, pues bienvenido sea ese claxon aún dentro de poblado para evitar situaciones como esta, ¿no? Un posible accidente, esto ya sería un accidente, si le damos ahí en la rodilla y le hacemos daño, pues esto ya es un accidente. Total, que haciendo uso del claxon, pip pip, pues de este modo sería correcto tanto dentro como fuera de poblado. Lo de trasladar un herido al hospital, por supuestísimo, faltaría más, ¿eh? Es una situación de urgencia, está más que justificado. Pero advertir la maniobra de adelantamiento, vamos a verlo, normalmente para el adelantamiento con el uso de los intermitentes ya está bien, no hace falta más que eso, ¿eh? Pero hay unos casos en los que antes de adelantar le tienes que dar como un toque de atención al vehículo que te precede. Bueno, sí, le das un toque, ¿no? Un toque de atención, ¿no? Y los casos son estos. 1. Necesito la colaboración del vehículo que me precede. Pip, pip. Un par de toques de claxon, por ejemplo, para que vuelva al carril derecho. Si es una autopista, si es una autovía, sabéis que hay gente que se queda apalancada, ¿no? Fuera del carril derecho. Otro, esto es un olvido. El vehículo que me precede circula con el intermitente izquierdo encendido y no hace nada. No gira a la izquierda, no adelanta, no se desplaza hacia ese lado. ¿Qué pasa con ese intermitente? Sospechamos que está olvidado. Y entonces, pues un par de toques de claxon. Yo aquí también pondría lo del semáforo en verde, ¿sabes? Que el semáforo está en verde y el coche no arranca. Pues esto es un despiste, esto es una distracción, esto es una falta de atención, esto también es un olvido. Pero no lo contempla el reglamento. Y luego, el otro caso que se puede advertir la maniobra de adelantamiento de este modo, fuera de poblado con claxon y destellos o ráfagas con las luces de largo o corto alcance, ¿vale? Esto también tiene que ver con adelantar en cierto lugar peligroso. Como norma general, adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades, como norma general, es que está prohibido. ¿Sabes? Adelantar en un paso a nivel es un lugar bastante comprometido, ¿no? Para esta maniobra tan arriesgada. La invasión del sentido contrario, ¿no? En un lugar tan explícito. Total, que ponemos aquí adelantamiento, ponemos aquí donde está prohibido y sí que nos hablará de los pasos a nivel, pero hay una excepción como casi con todo. Entonces, puedes adelantar en los pasos a nivel cuando adelantas a un vehículo de dos ruedas que por sus reducidas dimensiones te permita ver lateralmente. Y este adelantamiento de este modo tan extraordinario, pues previas advertencias acústicas, ¿veis los destellos estos? Advertencias acústicas y ópticas. Mi consejo es que no adelantéis cerca de los pasos a nivel, que ya bastante comprometido es el sitio para que encima arriesguemos más con estas ansias. Evítalo, ese es mi consejo. Vale, pasamos a la siguiente pregunta y venga, una pregunta de estos elementos.
Dun, 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 dun. ¿Quién se atreve? Bueno, la más falsa es la A. Ni se te ocurra utilizarlo para descansar, porque te va a invitar a que te duermas incluso con la cabeza ahí apoyada, tus párpados se van a ir hacia abajo y tal, ¿sabes? Vale, hostia, yo tengo un poco de duda con la C, ¿vale? Lo que pasa a ver, por un lado, la palabra complemento del cinturón de seguridad no me gusta mucho. Al final todo se va complementando, ¿no? El airbag complementa al cinturón, el reposacabezas complementa al cinturón, la misma carrocería del vehículo complementa a todo porque absorbe la energía del impacto. Bueno, vale. Lo que pasa es que esto de protege la cabeza de los vaivenes. Este vocabulario lo que protege sobre todo es la región cervical, ¿vale? Más que proteger la cabeza, esto sería más bien para el casco de la moto, creo. Ahora marcaré, ¿eh? Yo voy a marcar la B y creo que sí. Joder, pues no estoy nada de acuerdo, ¿sabes? No estoy nada de acuerdo con esto de que protege la cabeza cuando en ningún momento lo explican así. No, ya veréis que esto de protege la cabeza ni en el libro lo muestran así. Es que es la primera vez yo que veo que el reposacabezas habla de proteger la cabeza. Lo que protege es la zona cervical, la zona lesiones medulares, latigazo cervical, el collarín, ¿sabes? El collarín. Ya veréis como no pone nada de la cabeza. La cabeza es más una cosa del casco, ¿no? A ver, apoyacabezas, explicación. Aquí lo pone. Tiene la misión de evitar el latigazo cervical. Donde pone aquí que protege la cabeza, que se produce como consecuencia de un accidente, sobre todo por alcances. Por alcance es ese accidente de que te dan por detrás y claro, pues la cabeza se desplaza hacia atrás, haciendo una hiperflexión y suerte del reposacabezas que amortigua este latigazo cervical. Bueno, que tiene que estar bien reglado, ¿no? La parte superior de la cabeza con la parte superior del reposacabezas para que la parte central del reposacabezas vaya a la altura de los ojos, que hay una distancia de 4 centímetros y ya está, y latigazo cervical. No estoy de acuerdo con la CEP para nada, es que no protege la cabeza, para eso está el casco, y este vocabulario de vaivenes, ¿qué es esto de vaivenes? En caso de accidente, ¿qué es esto de vaivenes? Eso es el latigazo cervical. Lo que pasa que, bueno, que la B tampoco me gustaba mucho porque sí, al final todo se va complementando, pero cada uno hace su función, ¿no? El cinturón evita que nuestro cuerpo salga despedido, el airbag pues que nos golpeemos contra el volante salpicadero, airbags de cortinas, airbags laterales, airbags de rodilla también, airbags hasta en las chaquetas de la moto y el reposacabezas pues su función principal, lesiones medulares. Bueno, esto puede pasar, muy poco probable puede pasar algo así el día del examen. Si tenéis la suerte de que sale esta pregunta, pues sí, te tendrás que ir a la C, porque aquí las preguntas que yo tengo son las oficiales de la Dirección General de Tráfico, pero que este vocabulario de vaivenes es la primera vez que lo veo. Bueno, nada, pasamos a la siguiente pregunta y nada, a ver de qué hablamos ahora. Amarillo intermitente. ¿Quién se atreve?
¿Esto que has puesto aquí qué es? Laura, ¿esto qué es? Aquí hay algo escrito, ¿esto qué es? ¿Qué vocablo es esto? ¿Qué configuración de teclado tienes? ¿Está escribiendo en chino? ¿En indio? ¿Esto qué es lo que es? Bueno, vamos al lío. Pregunta directa. Amarillo intermitente. ¿Hay que hacer stop? Sí. ¿Vale? Sí, hay que hacerlo. La semana pasada que hubo el apagón, yo lo puse por ahí también no sé si lo puse en el grupo de WhatsApp, es que no me acuerdo, pero sí que lo puse en el Instagram este que estoy ahora moviendo. Y expliqué que, claro, la semana pasada que se fue la luz en todo el país, ese era el momento de entender por qué en los semáforos, en alguna de las calles, hay CEDAs y o stops. Y ahí está la explicación. Cuando está verde, amarillo fijo y rojo, verde, amarillo fijo y rojo y verde, amarillo fijo y rojo, no hay que hacer caso a las otras señales ni a las normas que tengáis en mente. Como el otro día que empezasteis ahí en el grupo de WhatsApp a poner siempre tiene preferencias de la derecha, siempre tiene preferencias, siempre, no, siempre no es. Y eso es cuando no hay señales, ¿eh? Entonces, bueno, la primera explicación sería esta, ¿no? El orden de prioridad entre señales cuando entre ellas hay alguna contradicción, ¿vale? Ok, pero ese CEDA o ese stop está ahí a modo de reserva para este caso en concreto, ¿vale? Para este caso en concreto, o que el semáforo esté apagado del todo, claro que sí, hay que hacer stop, o que el semáforo esté amarillo intermitente. El amarillo intermitente no te da preferencia de paso, ¿vale? No te la va a dar, pero tampoco te la quita. El amarillo intermitente es como un símbolo de exclamación diciéndote que aumentes tu alerta, ¿no? Aumentes tu atención, extremes la precaución, presta más atención a todo el escenario y ese es el momento de hacer caso a los CEDAs o a los stops que tengáis por ahí presentes. O si no, mira, si no hubiera el stop este y está amarillo intermitente, pues entonces sí que tienes que utilizar la norma esa de preferencia para el de la derecha. Vale, siguiente pregunta. ABB. Vale, esto es un tema como burocrático, ¿vale? Esto tiene que ver con cuando tú le prestas el coche a alguien. Le dejas el coche a tu amigo. Este fin de semana y hay una foto de un radar en la que multan. Claro, la multa te llega a ti. La multa te llega a ti. Pero, como tú en ese momento no eras el conductor, pues lo primero que tienes que hacer es identificar al conductor. Lo tienes que identificar. Tienes que decir si eras tú, si te conformas con que eras tú, o tú ahí en ese momento puedes decir, no, el conductor yo no era tal persona, ¿vale? Entonces, a ver, las multas de, por ejemplo, alcohol, ¿vale? Alcohol, móvil, cinturón, ¿vale? In situ, lógicamente esas multas van a ser para el conductor, porque es él el que sopla, es él el que iba con el teléfono en la oreja y es él el que no llevaba el cinturón puesto. Esta pregunta tiene que ver con el ejemplo que he puesto de una multa de velocidad. Identificas al conductor de esa foto, pero las infracciones de documentación son para el titular.
Si a ti te dejan un coche y no está la ITV al corriente, multa para el titular. Si a ti te dejan un coche que no está al corriente del seguro, multa para el titular. Y mira, es como funciona esto. Aunque lo lógico es que la mayoría de multas sean para el conductor, y también lo muy lógico es que normalmente el conductor también sea el titular del vehículo porque es la misma persona. O no, o puede que no. Vale, siguiente pregunta. Se atreve. ¿No, Adri? Bueno, a veces pasa eso, que las que son tan fáciles no nos creemos que sean tan fáciles y buscamos ahí a lo mejor alguna dificultad que no existe. Pero desde el punto de vista del consumo, ¿vale? Vas a pasar un poquito de calor, no te digo que no, ¿vale? Pero para ahorrar carburante... Mira, voy a explicar todo lo que sé. Vale, voy a explicar todo lo que sé. A velocidades bajas, mejor abrir ventanillas que no abusar del aire acondicionado. ¿Vale? El aire acondicionado le quita un 20% de potencia al motor, ¿vale? Y encima, a bajas velocidades, dentro de las ciudades, claro, nos movemos en marchas cortas, primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. A velocidades bajas, con marchas cortas, abusar del aire acondicionado dispara el consumo de carburante. Sería mejor incluso abrir todas las ventanillas, que se ventilara bien el coche, sobre todo esos primeros minutos de conducción, cuando el coche está ahí aparcado unas cuantas horas a plena luz del día, ¿sabes? Que está achicharrado. Eso sería bueno, ¿vale? Sin embargo, aquí no dice aire acondicionado, aquí dice las entradas de aire. Entonces, las entradas de aire, como no lo dice, no se está haciendo uso del aire acondicionado. Tú estás haciendo entrar el aire de la calle a la temperatura de la calle. Y ¿sabes qué pasa? Que fresquito no va a estar. E incluso se va a calentar un poco cuando atraviesa las partes del motor. O sea que las entradas de aire no te va a quitar mucho la calor, pero sí que es un método más efectivo para ahorrar carburante. Pero vas a pasar calor. Y entonces, a velocidades elevadas, fuera de poblado, 70, 80, 90, 100 kilómetros por hora, lo más beneficioso es cerrar las ventanillas, cerrarlas por el tema de la resistencia aerodinámica, y ahí sí que no te va a penalizar mucho el aire acondicionado, porque ya llevas una velocidad elevada, porque el compresor del aire acondicionado trabaja con marchas largas, con la cuarta, con la quinta, con la sexta, ¿vale? O sea que tenemos incluso las dos opciones, pero en este caso, como no dice lo del aire acondicionado, es mejor la A. Vale, pues con esta pregunta voy a finalizar la clase. Hasta luego los que habéis estado por ahí.